Para iniciar esta siguiente clase, empezamos en el enunciado de la segunda página que dice: Dios es tres personas. ¿Ok? Hay tres enunciados. Los tres enunciados son los siguientes. Primero, que nos resume la doctrina de la Trinidad. Primera, Dios es tres personas, ¿cierto? La segunda es: cada persona es plenamente Dios, cada una de las tres personas, pero hay un solo Dios. Son tres formas resumidas acerca de la Trinidad, ¿verdad? Acuérdense, si hay preguntas me dicen, ¿ok? Me pueden interrumpir. ¿Listo? Me pueden interrumpir si hay preguntas, ¿ok? Dios. La Trinidad es el nombre que se le dio a las humanas pasadas que nos demuestran que Dios es tres personas, ¿sí? Ajá. Y después se dice: la Trinidad no es un resumen de lo que la Biblia enseña a tres personas. ¿Será que está mal escrito? ¿Dónde está en la primera página? La Trinidad. La Trinidad es el nombre que se le dio a la suma de pasajes que nos demuestran que Dios es tres personas y a la vez uno. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que no sea bíblica. Trinidad no es un resumen de lo que la Biblia enseña. Ah, sí. No, ahí quiten el no. Entonces, Trinidad es un resumen de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Tres personas, un solo Dios. O sea, habíamos hablado en ese fragmento de que Trinidad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero es el nombre que se le dio a esa enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Que Dios es tres personas, un solo Dios. ¿Ok? Porque alguien le puede decir: pues que Trinidad no aparece en la Biblia, ese nombre. Bueno, encarnación tampoco aparece, ¿se acuerdan? Pero la doctrina de la encarnación es bíblica. Jesús se hizo carne, eso significa encarnación. Listo. Dios es tres personas. Esto quiere decir que el Padre no es el Hijo, ¿verdad? Ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo, sino que son tres personas distintas. Hay algunos grupos cristianos que creen que sí es así, que son tres en uno, como el grupo pentecostal, ¿verdad? Le llaman Jesús solos. No todos los pentecostales, no sé si todos, pero la mayoría creen que es solamente Jesús, y que Jesús es el Padre al mismo tiempo y que Jesús es el Espíritu Santo al mismo tiempo. Pero eso es verdad a la luz de las Escrituras. Vamos a ver. Pues a lo mejor se encuentra uno y le dice: no, pero es que que día subí allí en la esquina hay una y dice: un solo Señor. Están haciendo énfasis de que solo es uno, ¿verdad? Y para explicar eso dicen que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. Pero eso es difícil de soportar. Vamos a ver Juan 1, versículo 1. ¿Qué dice? Lo importante es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Juan 1:1, ¿qué dice? Hasta el 3. En el principio era el verbo, ¿sí? Sí, señora. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, está ahí, muy bien. Note ahí que dice: en el principio, ¿verdad? Esto habla antes de la creación del mundo. El verbo era con Dios. Hay dos sujetos ahí: el verbo y Dios, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Es decir, que el verbo también era Dios. Pero el verbo era con Dios. El con, ¿verdad? Nos demuestra que eran dos personas, ¿cierto? Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a bajar, queremos saber quién es el verbo. Mira lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién está hablando? Del verbo. Así es, de Jesús.
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso está diciendo Juan. Está hablando del Verbo que encarnó, ¿verdad? Encarnó significa que Él estaba ya en su trono y simplemente se hizo hombre, encarnó. ¿Ok? ¿Lo entendemos? Si hay dudas, si hay algo que usted no entiende, pregunte. Dice que 3 personas y un solo Dios. Bueno, esa pregunta está buenísima, pero esa la vamos respondiendo a la medida que avanzamos. Pero me refiero a una pregunta exacta de lo que en este momento estoy enseñando. ¿Ok? Y al final de la lección tú me vuelves a preguntar, entonces yo te respondo, ¿listo? Porque es que esa pregunta la voy despejando en la medida en que vamos avanzando. ¿Ok? Y si te respondo, entonces ya estaría toda la lección. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que veas ahí... Lo que quiero que veas ahí es que en el versículo número 1 dice el verbo, en el principio era el verbo, versículo 1, y el verbo era con Dios. O sea que Jesús estaba con... Está hablando de 2 personas distintas, no está hablando de Jesús metido en el Padre ni el Padre metido en Jesús. ¿Verdad? Y el verbo era Dios. O sea que Jesús era Dios. Es bastante simple, ¿verdad? Bien. Vamos a otro ejemplo ahí en Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bastante claro, ¿no? Ahí vemos que Jesús le está hablando ¿a quién? Al Padre. ¿Se está hablando con él mismo? ¿No, cierto? Está diciendo: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Quién se la dio? El Padre, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 2 personas distintas, ¿verdad? Entonces el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, son 2 personas distintas. ¿Lo vemos claro? Está clarísimo, ¿verdad? Pero como estamos profundizando así súper... No sé si esta pregunta venga al tema o hacia esto específicamente. Cuando nosotros estamos delante de Dios, hay una inquietud. Realmente quien vamos a ver es a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Porque ver a Dios, pues nuestro Señor Jesús es Dios, ¿cierto? Pero en sí vamos a ver la gloria de Jesucristo, porque en sí la totalidad de Dios no la vamos a poder ver, ¿cierto? Ese tema lo habíamos tocado antes y hablamos de que la plenitud de Dios no sé si la vamos a poder contemplar toda, porque como Dios es infinito, poder contemplar, a pesar de que ya hemos traspasado, ¿verdad?, de esta condición en la que estamos a cuerpos glorificados, apenas vamos a conocer por lo menos en parte su gloria. La Escritura dice que le veremos en Apocalipsis cara a cara, pero si vamos a contemplar la plenitud de Dios, siendo un ser infinito, es algo que mi mente no logra comprender realmente. ¿Bien? Juan 17:24, Jesús está hablando al Padre y por lo general está orando al Padre. ¿Yo te la envié ya? Sí. Ahí donde dice actualizada, ahí esa es. Estamos en la hoja 2, ¿listo? Donde dice Dios es 3 personas. Estamos comprobando que son 3 personas distintas, porque hay una enseñanza que dice que son el mismo, que es uno metido dentro del otro. Listo, pero ahí vamos viendo que no. La función del Hijo y su relación. Mira primera de Juan 2:1 que dice, es un pasaje muy conocido. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les pido para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok. ¿Qué dice el versículo 2? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los pecados, sino también por los de todo el mundo. Propiciación, de alguna forma intercede, ¿verdad? Mira que la relación entre el Padre y el Hijo, Jesús, tiene función de abogado, ¿verdad? 2 personas distintas. ¿Sí? No está metido Jesús dentro del Padre, no. El abogado que se presenta delante del Padre es Jesucristo.
Él aboga por nosotros. Si nosotros hemos pecado, pedimos perdón, Él aboga delante del Padre y dice, bueno, Él creyó en mí, yo recibí el castigo que Él merecía, por lo tanto Él es libre de culpa. Y además ahí lo separa con el con. Dos personas distintas, eso es lo que quiero demostrar. ¿Ok? Dos personas distintas, miremos Hebreos 7:25. Hebreos no tiene 25. ¿Cómo? Hebreos 7 no tiene 25. No puede ser. ¿En su Biblia? Sí, es mío. Hebreos 7. Hebreos 7:25, sí, todo Hebreos 7. Por lo cual puede también, Hebreos tiene hasta 13. por lo cual puede también salvar. 7, capítulo 7. ¿Sí? Versículo 25, sí. Es tu Biblia. Sí, 7. Hebreos 7:25, ¿tú dijiste? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. ¿De quién está hablando en el contexto? Está hablando de Jesús, ¿ok? Está hablando de Jesús y dice que vive para siempre por interceder delante de quién? Padre, Del Padre, ¿verdad? Jesús vive para interceder por siempre, siempre delante del Padre, dos personas distintas. ¿Listo? Entonces, ¿estamos seguros de que Jesús y el Padre no es la misma persona? ¿Cierto? Bastante claro. Ahora, Jesús y el Padre no son el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 14:26, ¿qué dice? vamos a ser el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Mira aquí bien interesante. ¿Quién está hablando? En ese pasaje, ¿quién está hablando? Jesús, una persona. Más el Consolador, el Espíritu Santo, se está refiriendo a Él como a otra persona, a quien el Padre, tercera persona, enviará en mi nombre. Es decir, que el Padre enviará ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, Él no se puede enviar a sí mismo, ¿verdad? O si no, Él hubiera dicho, el Padre viene a ustedes. No, Él dice, el Padre va a enviar a alguien. ¿Y ese es quién? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Jesús. Tres personas distintas en ese pasaje, ¿verdad? Dice que Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y además les recordará a los discípulos, ¿verdad? Todo lo que había pasado, todo lo que Jesús les había dicho. Romanos 8:27. Entonces, ni el Padre es el Espíritu Santo porque Él lo envió, ¿verdad? Pero es un solo Dios, ya lo vas a explicar. Primero estamos viendo que Dios es tres personas. Luego vamos a explicar cómo es que es un solo Dios. ¿Listo? Voy a tratar de explicar cómo es que es un solo Dios. ¿Listo? Porque es muy difícil. Dice el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, ¿quién intercede por los santos? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu tiene función de intercesor, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nótese que hay una diferencia entre Dios y el Espíritu aquí, dos personas distintas. Bien, eso era lo que queríamos que viéramos, que el Hijo no es el Espíritu Santo y que el Padre tampoco es el Espíritu Santo, y esos pasajes no le enseñan. Y con esos podemos refutar a todos aquellos que enseñan eso. Jesús no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 16:7. Juan 16:7. Yo ya llegué, si quieren lo miramos ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. ¿Hasta quién está hablando? Jesucristo. Jesús. Me conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Paracleto, ¿cierto? El Espíritu Santo. No vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Verdad? Ahí está. Dos distintos. No puedo, si él fuera el Espíritu Santo, pues sería
Sería una locura esa vaina, ¿no? ¿Cómo así que me va a enviar al Espíritu, pero Él es el Espíritu, pero Él se tiene que ir, pero Él mismo es el Espíritu? O sea, sería una confusión, ¿verdad? Entonces, no, eso enseñan los pentecostales. ¿Verdad? Y esos apenas son unos poquitos pasajes. Listo. Resulta que tenemos unos amigos que se llaman los testigos de Jehová. Y ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder. No sé si lo han visitado a su casa. ¿No lo han visitado a su casa? ¿No lo recibe? Los domingos a las 7 de la mañana. ¿Usted lo recibe como el espartano este? ¿Verdad? Pues a mí me han visitado harto, o sea, yo no sé qué tienen conmigo. Han venido de todos. Yo creo que ya toda la congregación vino a mi casa. Y entonces ellos me han dicho que el Espíritu Santo es una fuerza. Incluso en Génesis 1, la Biblia de ellos traduce no el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, como dice Génesis 1:1, sino que dice que la fuerza activa de Dios. Imagínate. Ellos dicen, no, es una fuerza. Pero vamos a ver si eso es congruente o se puede sustentar en la Escritura. ¿Bien? Entonces, miremos Mateo 28:19. Entonces, algunos han reducido al Espíritu Santo como una simple fuerza, un poder. Pero si eso fuera así, tendríamos dificultades, ¿verdad? En muchos pasajes donde vemos Mateo 28:19, súper conocido. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sería como de una persona a otra persona y una fuerza. ¿Ven que el Padre, ambos son personas y tiene una tercera relación? Y el Espíritu Santo, si estuviéramos hablando de una simple fuerza, ¿qué relación tiene el Padre con el Hijo con una fuerza? ¿Verdad que no? Si uno nombra a tres personas, tal, ¿verdad? Uno no puede hablar tal y una fuerza. No tiene sentido eso. Entonces, ¿qué relación tendría? Si fuera una fuerza, ¿qué relación tiene ese versículo? ¿Por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si fuera así, solamente bautizaríamos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, ¿verdad? ¿Qué pasó? El Espíritu lo conocemos como el que ayuda o da consuelo. ¿Qué dice Juan 14:16? ¿Usted cree que una fuerza da consuelo? No, señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros, un consolador, ¿verdad? ¿Qué hace un consolador? Consolar, bastante simple, ¿verdad? ¿Y una fuerza puede consolar? No puede consolar, pero ellos dicen que sí, ¿verdad? Además tiene otras tareas. También leemos en la Biblia que es capaz de enseñar, ¿verdad? También leímos hace poco que Él les enseñará ¿qué? Diríamos todas las cosas. ¿Leyeron ese pasaje? ¿No? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Miremos Juan 14:26 de nuevo, creo que es ese. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Mira, hace dos funciones acá. El Consolador puede enseñar y además puede recordar. Yo vuelvo a la pregunta, discúlpeme si es cansón esto, pero yo le digo, ¿una fuerza puede hacer recordar y una fuerza puede enseñar? No. Es inconsistente eso. Bien, además de que puede enseñar, da testimonio. Romanos 8:16, ¿qué dice? Les estoy dando muchos pasajes para cuando los visiten, usted se los saque. ¿Cómo? 8:26. Yo le presento la cartilla. ¿Cómo? Yo le presento la cartilla. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 8:16. Intercede por nosotros. Bueno, una fuerza intercede. ¿Verdad que no? Intercede por nosotros. No puede interceder a favor de nosotros, ¿verdad? O Romanos 8:16, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos Ok. de Dios. Da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? El Espíritu. Sí, da testimonio, muy bien. ¿Qué es dar testimonio? Aseverar una verdad. Confirmar. Confirmar. Eso es una buena afirmación. Digamos, yo doy fe de que él toca la guitarra bárbara, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Yo doy fe de que Eduardito es juicioso. Bueno, no. Entonces yo doy testimonio y dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Es una convicción, confirmación interna. Es lo que dice. Vuelvo a preguntar, ¿una fuerza puede dar convicción? ¿Puede confirmar? ¿Sirve de testigo? No, ¿verdad? No se puede. Entonces tiene que ser una persona. Mira todo lo que hace, ¿verdad? Escudriña las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Sí es. ¿Qué es escudriñar? Investigar. Investigar, sí. ¿Qué más es escudriñar? Indagar, buscar, como hacer huecos profundos, da esa idea. Cavar en lo más profundo. Y dice que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Una fuerza puede escudriñar? No, ¿cierto? No puede hacer eso. Bien, además de que escudriña y conoce los pensamientos de Dios, ¿verdad? Da dones a los hombres. 1 Corintios 12:11, ¿qué dice? Pero, 2:11. 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok. Si ustedes leen el contexto, está hablando de los dones, ¿verdad? Si lo leen desde más atrásito. Y está hablando, miramos el 11, versículo 10 dice así: a otro el de milagros, a otro profeta, está hablando de los dones, ¿verdad? A discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, eso es en el versículo 10, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, repartiendo. ¿Quién las reparte? El Espíritu, a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo tiene voluntad, reparte como Él ¿Qué? ¿Una fuerza puede hacer eso? No, ¿verdad? Ya no puede ser, no. Es que no, hay gente por ahí que dice que... y me visitan, ¿no? ¿Verdad? Para que ustedes no tengan miedo a abrirles y digan, mire, a ver, ¿cómo me resolver esto? No, mentiras, uno no es para contender, ¿verdad? Solo defender la verdad. Además que el Espíritu Santo prohíbe actividades. Veamos Hechos 16, 6 al 7, ¿qué dice? Hechos 16, 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Virginia, pero el Espíritu no se los permitió. Wow. ¿Verdad? El Espíritu no, o sea, estaba en una fuerza, no pudieron. No los dejó una fuerza. Iban a hablar y pasó un viento y no pudieron hablar. Y los devolvió. Sí. No, ¿cierto que no? Bien. ¿Qué dice Hechos 29? Hechos 8:29. 8:29. 8:29.
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese cabo. Yo no sé si Felipe tenía problemas y la fuerza le hablaba. ¿Verdad? Pero ahí está muy claro, el Espíritu le dijo a Felipe, no le dijo sino, el Espíritu dijo a Felipe, o sea que Es una persona. es una persona, ¿verdad? Que no es una fuerza. No es una fuerza. Usted le dice, a ver, pues, dígame, ¿usted escucha fuerzas? Debe decir, no, mentira, no hay con sarcasmo a ellos, con amor. Usted, yo creo que como mucho Star Wars, ¿cierto? La fuerza está contigo, no sé, eso es muy raro. Sí, eso es esa gente rara, ¿verdad? Bien, ¿qué dice el 13.2? Hechos 13.2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No fuerza, no diga. ¿Verdad? No digo nada. También aprueba acciones, Hechos 15:28. Ya que estamos ahí cerquita, todos esos versos los podemos mirar. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí en el contexto, eso es lo que se llama el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Concilio es que se reunieron a revisar, a ponerse de acuerdo, se reunieron los apóstoles para ver qué estaban enseñando, ¿verdad? Y ellos entendieron que el evangelio se había extendido hacia los gentiles y dicen, bueno, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, como que hablaron con el Espíritu Santo, nos dijo que le pareció bien, ¿verdad? Está bastante claro ahí, él aprueba y toma decisiones. Bien, y además, un versículo súper conocido, Efesios 4:30, se entristece. ¿Sabía eso? Y contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, dice, no contristéis, ¿verdad? No contristéis. Contristar es una tristeza profunda, ¿ok? Entonces, vamos otra vez, no se puede poner muy triste una fuerza, ¿cierto? Entonces, yo pregunto así como, si vamos entendiendo, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? No, Señor. ¿O tiene alguna duda? ¿Usted cree que tiene rasgos de personalidad? ¿Sí? Sí, definitivamente por lo que vemos, sí. Si decimos que el Espíritu solo es una fuerza, un poder, además tendríamos más dificultades. Estos apenas algunos pasajes, ¿verdad? Pero por ejemplo, en Lucas 4:14, si lo quiere buscar, dice que regresó Jesús de Galilea en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Así dice, que regresó en el poder del Espíritu. Si el Espíritu Santo fuera poder, entonces estaríamos diciendo que Jesús volvió en el poder del poder. ¿Me hago entender? O sea, absurdo. Si el Espíritu es solo poder, diríamos que Él volvió en el poder del poder. ¿Verdad que no? Si pensamos que el Espíritu solamente es un poder, el poder de Dios manifiesto, entonces, ¿ese versículo qué? Volvió en el poder del poder. Más bien es que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Que tiene poder. ¿Verdad? También dice Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Entonces podríamos decir que lo ungió con poder y con poder. No, ¿verdad? El poder definitivamente no tiene nada que ver con personalidad, ¿verdad? Sino más bien el Espíritu Santo tiene poder. Dios es poderoso. Y así podríamos ver muchos y muchos pasajes. Hay un pasaje que es controversial, 2 Corintios 13:17. De pronto ellos lo pueden usar. 17. 1 Corintios 3:17, perdón. Es un Movistar, 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces dice si alguna... Si alguno es- ¿Primera yo dije? Dice primero, pero segunda. Si alguno es- Ah, segunda. Yo estoy aquí perdido. No, sí, soy yo aquí.
Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Entonces dicen, ahí está, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Algunos intérpretes han dicho que al decir el Señor es el Espíritu, está diciendo que el Espíritu es el Señor, ¿sí? Esa es una de las interpretaciones, según el contexto podría encajar, ¿sí? No está diciendo que el Señor es el Espíritu, sino que el Espíritu es Señor. O sea que esta relación que hay aquí entre Señor y Espíritu es el título que tiene el Espíritu como Señor, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque pues ahí somos salvos, somos libres del pecado, ¿verdad? A eso se refiere donde yo he escuchado harto eso, ¿no? Hermano, hay el Espíritu de Dios aquí, hay libertad, haga lo que quiera porque hay libertad. No se refiere a eso. Se refiere a que hay libertad de la esclavitud. Cuando el Espíritu pasa a morar, por causa de la unción se pudre el yugo de la esclavitud de la maldad del hombre, y el hombre realmente vive en la libertad que es en Cristo Jesús. A eso se refiere. Es un pasaje difícil. Hay otros que dicen que el Señor es el Espíritu, es que el Señor, el Espíritu Santo, a través del Señor personifica la obra de Dios, ¿sí? Está hablando de la unión tan profunda que hay entre la obra del Espíritu Santo que se manifiesta a través de Jesús y que el Espíritu Santo glorifica a Jesús, ¿sí? Pero como hemos visto, este apenas es un pasaje, ¿verdad? En relación a muchísimos pasajes en los que hemos visto que hay definitivamente diferencia, pero no deja de ser un pasaje complejo que no lo podemos tomar solo ahí apartado, ¿verdad? Sino que debemos verlo a la luz de los demás versos de la Biblia. No nos podemos agarrar solo de ese verso cuando vemos más versos que nos enseñan claramente que son tres personas distintas, ¿ok? Bien, cada persona es plenamente de Dios. Aquí es donde entra controversia. Primero vamos a ver que el Padre es Dios. Nadie pelea eso. Si usted habla con los mormones, si usted habla con los adventistas, si usted habla con incluso los testigos de Jehová, con el que usted quiera hablar, todos le van a decir que el Padre es Dios, y ninguno tiene dudas de eso, ¿verdad? En el principio, ¿quién? Dios creó el cielo. Jesús se refiere al Padre como Dios, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema con eso. Pero sí hay una controversia con respecto al Espíritu Santo y con respecto a Jesús. No es el tema de la Trinidad, pero voy a usar algunos versos apenas para comprobar que Jesús es Dios y que las Escrituras enseñan que Jesús es Dios. El que habíamos visto ya, Evangelio de Juan 1, Primera de Juan 1, del 1 al 4. Primera de Juan, no, sino Juan, Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, ¿verdad? ¿Quién es el Verbo? Lo hemos dicho en el verso 14. Dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Verbo? Listo. ¿Tenemos claro que el Verbo es Cristo? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? En el principio era el Verbo, ¿verdad? El principio se refiere antes de que se crearan todas las cosas, ¿verdad? Porque en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, que Él es antes de todas las cosas, como lo enseña Colosenses, capítulo 2, 15, versículo 15 en adelante, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 15 en adelante. Es capítulo 1 de Colosenses. Usted lo puede leer más tarde. Dice, y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Jesús era con Dios, podemos decir. Y el Verbo era Dios. Ahí está. Pero, si usted revisa la traducción de los testigos de Jehová, dice lo siguiente: y el Verbo era un Dios. Y ponen Dios con minúscula para decir que era un Dios más inferior, alguien inferior. Resulta que estoy investigando y esa traducción es posible, pero habría bastantes dificultades. A pesar de que es posible, normalmente no se traduce así.
¿verdad? Es posible, pero no se traduce así. Si eso fuera así, en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Entonces, si ellos fueran fieles y quisieran seguir ese patrón de traducción, tendrían que haber traducido ahí, hubo un hombre, versículo 6, enviado de un Dios. Tendrían que haberlo traducido de la misma forma. Y usted lo va a ver a lo largo. Versículo 3 dice, ni de varón, sino de Dios. Tendrían que haberlo traducido de un Dios, ¿verdad? En el versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. No, porque la misma forma en que escribieron en el original, no quiero profundizar allá, de verdad, para no hacerlo complejo, pero la misma forma en la que la escribieron en el griego, en el versículo 1, es la misma forma que aparece en el versículo 6, en el versículo 5. ¿Y por qué entonces no lo trajeron exactamente igual? ¿Verdad? Hay conveniencia. Ahora, resulta que en la actualidad ellos han sacado una revista donde admiten que la forma de traducirlo debería ser así, pero que no lo tradujeron así porque ellos están convencidos de que Jesús no es Dios. Esa revista existe. Si alguno quiere saber cuál es, les puedo enviar la referencia de la revista, ¿ok? De la publicación de los Testigos de Jehová, donde ellos admiten pues que se puede traducir como nosotros lo traducimos, pero ellos simplemente lo tradujeron así porque quieren enseñar que Jesús no es Dios, ¿ok? Dicen que según el contexto de toda la Biblia enseña que Jesús no es Dios. ¿Ven? Es una pequeña explicación para no ahondar allí en la gramática del griego. Pero con ese contexto ustedes más fácil, ¿verdad? Bien. Tomás llama a Jesús Dios. ¿Sí sabía eso? Juan 20:28. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ese pasaje es genial. Mira lo que le dice. ¿Qué estaba pasando? Que Tomás no quería creer que el Señor había resucitado, ¿verdad? Entonces le dice Jesús a Tomás, ven y toca y mete tu dedo en la llaga, ¿verdad? Y él lo hace, él va y mete la mano allá. Y entonces cuando se da cuenta que era Jesús que había resucitado, dice, entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Jesús. ¿Llamó a Jesús? Dios, está clarísimo, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen, dicen que fue que se sorprendió tanto que se equivocó. Sí, que fue tan impresionante la reacción que Dios... Digo, Señor mío, Dios mío. Seguramente fue que así fue lo que... No, ¿cierto? Así lo enseñan seguramente en sus congregaciones. Eso dicen ellos. No es convincente, la verdad, para nada. Hebreos 3:1 dice que Cristo es la fiel imagen de Dios. Decir que alguien es la fiel imagen de Dios, vamos, tendría que ser Dios exactamente. Hebreos capítulo 1, versículo 3. No, al revés. 1:3, perdón, yo me equivoqué. No, 3:1. 1:3. No, 3. Si yo escribí mal ahí, es 1:3. Ah, ¿Okay? bueno. Perdón. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, está hablando de Jesús, que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? La imagen misma de su sustancia. Quiero ver una cosa acá. Ahí la palabra imagen, en ese versículo, significa similitud, la misma. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos acá? Otro verso. Segunda de Tito. No, mentiras, no tiene segunda. Mejor miremos segunda de Pedro 2. Mentira, segunda de Pedro 1:1. Mientras yo reviso Tito. Segunda
Era el segundo punto. Sí. Sí, no sé qué escribir. En la segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Les quedo debiendo el verso de Tito. Se los envío. Ya podría decir Sí, no. no. Porque dice exactamente lo mismo. Dice nuestro Dios y Salvador. Dice la misma declaración. Está en el libro de Tito. Dice Dios y Salvador, así como también lo dice en Pedro. Segunda de Pedro 1:1, que dice Dios, nuestro Dios y Salvador. En segunda de Tito. Estoy obsesionado con la segunda de Tito. Yo la quiero escribir. Yo la leí, hermanos. En el libro de Tito también se encuentra esa declaración. Creo que si no estoy mal, está en el capítulo 2. Pero permíteme ver si de pronto... Sí, versículo 13, si no estoy mal. Versículo 13 dice... Los 13, Señor. Dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, porfa, Tito 2:13, ese es el pasaje. Si usted lo quiere anotar, y se lo... segunda. Tito 2:13. Tito 2:13. Y aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Estoy Dios. muy acostumbrado a Timoteo, segunda de Timoteo. Tito 2:13, ¿sí? Al final dice gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, ahí está, clarísimo, ¿verdad? Romanos 9:5. Usted llega a su casa y empieza a buscarla. Yo ya lo traumaticé con eso. Romanos 9, ¿qué? 13. ¿Sí? ¿Sí dije eso? 9:5. 9:5. ¿Qué dice Romano? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Clarísimo, ¿verdad? Dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, hace una declaración súper clara. Cristo, Dios sobre todas las cosas. Ahí está, muy claro. Pero si usted todavía quiere más, Isaías 9:6, en el Antiguo Testamento. Entonces les voy a leer, porque un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? ¿Verdad? Hijos nos es dado, y el principado sobre su hombre, ¿verdad? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Aquí dice ahí Dios fuerte. Jesús es llamado Dios fuerte. Isaías 43. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Quién está hablando? De Juan el Bautista. Prepara camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad. ¿A quién? Ahí está. ¿A quién le preparó el camino Juan? A Jesús. Dice ahí, a nuestro Dios. Finalmente, Colosenses 2:9. Y eso apenas es un remo acerca de la doctrina de Cristo, porque después vamos a tocar más profundo que Jesús es Dios, para que, mejor dicho, Colosenses 2:9 dice, porque en Él, o sea Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad es una palabra que significa Dios. Toda la plenitud, no, ¿cómo así que toda? Toda. Es completamente
Dios. Entonces, usted dice, listo, salí convencido. Es verdad, Jesús es Dios. Y ellos le leen un pasaje aquí genial. Ellos llegan y le dicen, ah, sí. Juan 14, 28. Entonces, vamos a ver cómo responder a uno de los argumentos fuertes que ellos usan. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ajá. Si me amaréis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahí está. Si son la misma persona, si son Dios, porque el Padre mayor es que yo. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Cómo le respondemos a los testigos de Jehová? Yo llamo a Víctor y digo, ya. Es una pregunta. Mira, supongamos que yo soy un testigo de Jehová. Entonces te digo, Eduardo, hable ahí en 14:28. Mira que al final dice, porque el Padre, Jesús, ¿verdad? Porque el Padre mayor es que yo. ¿Ves que el Padre es mayor? Jesús es inferior, es un Dios pequeñito. ¿Tú qué le respondes? Póngale, no estoy delante. No sé. Sí, pastor, ¿cómo es? Él dice, mayores que yo, porque Jesús en ese momento se había despojado de su gloria, de su divinidad, y se había convertido en hombre. Así es. ¿Quieren verlo? Entonces usted le dice, sí, así es, vamos a otro pasaje. Usted le dice, venga, présteme su Biblia, incluso lo puede hacer con la Biblia de ellos. Filipenses, segunda de Filipenses. Filipenses, capítulo 2:5. Ellos no entienden esto. Ellos no entienden esto. ¿Capítulo 5? Filipenses capítulo 2, versículo 5. El 5 al 7 creo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Exacto. Mira lo que dice. Allá pues le está hablando a los filipenses, les está diciendo que tienen que seguir el mismo ejemplo de Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de ¿qué? Dios, plenamente de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está clarísimo, él era igual a Dios, ¿sí? En todo sentido, pero no tomó eso como algo a que aferrarse. No quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, pilas con eso ahí, no dejó de ser Dios, pero sí se hizo hombre, ¿verdad? Y escogió voluntariamente sujetarse al Padre. Pero que Jesús se haya hecho hombre, ¿sí? No le quitó absolutamente nada de divinidad. Simplemente quiso sujetarse voluntariamente al Padre para venir a la tierra, ¿verdad? Y ahí dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a quien, al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tú le puedes responder que en ese momento en el que Jesús dice eso, Él habla desde la perspectiva humana, 100% hombre pero 100% Dios. En ese momento habla, ¿verdad?, de que Él está en plena sujeción al Padre, pero Él no ha dejado de ser plenamente Dios. Simplemente que dice aquí, no se aferró a su trono, ¿sí? Estuvo bajo la obediencia del Padre, pero eso no lo hace menos Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer son exactamente iguales en valor y en dignidad, pero Dios estableció un orden, que la mujer se sujete al varón. Eso no quiere decir que ella sea inferior, que la hizo más débil. Eso no quiere decir que... No, simplemente es una cuestión de orden y de propósito. Jesús escogió sujetarse al Padre y eso no lo hace menos que el Padre. Simplemente es una cuestión de orden, de plan divino. Entonces usted le explica eso.
ellos no entienden eso. Por eso dicen, no, pero es que si Jesús sabe todas las cosas, entonces ¿por qué no sabe la hora en la que iban a pasar todas las cosas? Hay un pasaje que dice que nadie sabe las cosas, ni siquiera el Hijo. En ese momento, Él no hizo uso de su omnisciencia, ¿verdad? Estaba en plena sujeción al Padre. Hay que entender eso, la parte de la encarnación de Cristo. Como ellos no entienden esto, pues hacen un caos de la Biblia. ¿Listo? Usted le responde ahí. También puede usar Hebreos 2:9. Vémoslo rápido ahí. Mira lo que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles. ¿A Jesús quién fue hecho menor que los ángeles? Jesús fue hecho en el sentido de que se hizo hombre. Los hombres somos menos que los ángeles. Entonces, Jesús fue plenamente humano, 100% humano, pero 100% Dios. ¿Listo? Ahora ellos, como creen que el Espíritu Santo es una fuerza, pues no creen que es Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver en las Escrituras. Miremos 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Note que usted en la misma frase aparecen los tres. La gracia del Señor Jesucristo, ¿la qué, perdón? El amor de Dios. El amor de y la Dios. comunión del Espíritu Santo. Las tres personas como al mismo nivel, impartiendo gracia y amor y comunión a los hombres, ¿verdad? Y eso habla de la unidad que hay plena en Dios. Ahí viene que me apagó. Vamos a mirar otro pasaje rápidamente. Está en Hechos 5. Acá tengo la... 3 a 4. Da igual, está ¿Sí? arrancó, sí. Vale. Hechos 5, gracias hermano. Hechos 5 del 3 al 4, hasta 5. Hechos 5, el 3, ¿qué dice? Un pasaje que habla de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo? Nos dieron área. Ajá. Ese pasaje ya lo hemos citado aquí bastante. Hechos 5, 19. Hechos capítulo 5. ¿Ya llegamos ahí? Sí, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Ok, al principio dice que, en el primer verso que leíste, Se mintió el Espíritu. dice que le mintió a quién. Al Espíritu Santo. Y al final dice que ¿qué? Que no le has mentido a quién. A los hombres sino a Dios. A Dios. Entonces, mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que a Dios. Ese pasaje, mira, está en el libro de los testigos de Jehová, le aparece así. Incluso yo le decía, usted le puede mentir a una fuerza. Hasta eso usted le puede decir, ¿verdad? Bien. Regáleme un momento. Miremos Salmo 139. así, miremos Salmo 139. El Espíritu Santo tiene omnisciencia, omnipresencia, perdón. 139, del 7 al 8. El Espíritu Santo tiene omnipresencia. Al 8. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieren estrato, he aquí, el estrado, he aquí, allí tú estás.
Dice, ¿a dónde iré a dónde me iré de tu espíritu? Está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo. ¿Dónde huiré de tu presencia? Si estuviera en los cielos, allí estás tú, y en el Seol hiciere mi estrado, y allí estás tú. Es decir, él está diciendo que no es posible escapar del Espíritu, ¿verdad? No hay un lugar donde él se pueda esconder, porque el Espíritu está en todo lugar. Y ese es un atributo de Dios. Solamente Dios es omnipresente. No hay alguien más, ¿sí?, que pueda imitar ese atributo de estar en un mismo sitio, en todo lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, también el Espíritu Santo es omnisapiente. Omnisapiente. Eso ya lo hemos visto antes. ¿Es omnisciente? Omnisciente. Es lo mismo. Es que todo lo ve. Omnisciente viene de omni, todo, siente, ciencia, conocimiento, todo lo sabe. Sapiens es que todo lo sabe. Sí. Sapiens, pensante, Sí. ¿cierto? Homo sapiens, sapiens. Hombre pensante. Omnisciencia. 1 Corintios 2:10, del 10 al 11. 2 Corintios 2, del 10 al 11. Primera de Corintios 2, 10 y 11, sí. Es que yo... Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ok, el punto acá es que Dios es omnisciente, ¿verdad? O sea, Él sabe todas las cosas. Mira lo que dice aquí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios escudriña incluso hasta lo más profundo de Dios. O sea, Él tiene acceso a todo el conocimiento de Dios. Para eso se necesita ser omnisciente. Entonces, eso es otro atributo divino. El Espíritu Santo definitivamente tiene que ser Dios. Veamos 1 Corintios 3:16, un pasaje súper conocido. Note algo aquí interesante. 1 Corintios 3:16. Ahí nos está revelando de una manera... ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, mira lo que dice. ¿No sabes que sois templo de Dios? ¿Qué es el templo? Es el lugar donde Dios habita. ¿Cuál es el templo? ¿Quién es el templo? Nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice después. Y el Espíritu de Dios mora. Está bastante claro. Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios mora. Y les pregunto, podríamos decirlo de otra forma. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero ahí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Por tanto, el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu es mismo Dios. Bien. Y también, no lo miremos, nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Juan 3, popularísimo? Que nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Jesús le dice que tiene que nacer del Espíritu. Primera de Juan 3:9 dice que el que no es nacido de Dios, ¿ves? Nacer del Espíritu es lo mismo que ser nacido de Dios. Entonces, podemos hacer las conclusiones, algunas conclusiones. Vimos que son 3 personas distintas y que cada persona es plenamente Dios. ¿El Padre es Dios? ¿Sí estamos convencidos? Sí, nadie pelea con eso. ¿Jesús es Dios? Entonces, es que tengo una duda. Sí. O son 3 o es uno solo. Ok, vamos a ese punto. Pues como uno, digamos que yo soy madre, hija, digamos esposa, por decir. Ese es un buen ejemplo, pero son 3 roles, pero eres una sola persona. Eres una mujer. Sí, pero Serían 3 roles distintos. Entonces ahí está como el... Ok, eso vamos a resolverlo. ¿Listo? Ya tenemos una parte, ¿verdad? Hay 3 personas y cada persona es plenamente Dios. Hasta ahí vamos bien.
Pero esta es la parte difícil. ¿Hay un solo Dios? ¿La Biblia lo enseña? Sí. Hay un solo Dios. Yo no les he engañado, les he demostrado con la Biblia que hay 3 personas y que cada una es Dios. Pero les voy a mostrar que la Biblia dice que solo hay un Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6:4 al 5. Se presenta en Cristo. Aquí vamos a aclarar un poco las dudas. Miren lo que dice aquí la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está. Jehová uno es. No hay otro Dios aparte. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a pensar que entonces hay 3 dioses, ¿verdad? No. ¿Pensaríamos que el cristianismo es politeísmo? ¿Politeísmo son varios dioses? No. Nosotros somos mono de uno. Monoteísmo, un solo Dios. La Escritura declara que solamente es un Dios y que no hay Dios aparte de nuestro Dios. Jehová, Dios, uno es. Se lo puede revisar. Primera de Reyes 8:60. ¿Hay más pasajes? Si usted los quiere revisar en su casa, Primera de Reyes, donde dice que solamente es un Dios y aparte de Él no hay más Dios. Solo es un Dios. Primera de Reyes 8:60 les dije. Sí. Otro pasaje como para verificar ahí, en el Antiguo Testamento. Mire, dicen, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, solo hay uno. ¿Verdad? Solo hay un Dios. Miramos en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:5. Mira lo que dice. ¿Segunda? Primero. Se ha obsesionado con la segunda. Timoteo 2:5. Dice, porque hay ¿qué? Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Solo hay un Dios. Ahí dice, para que usted esté seguro, le voy a mostrar otro verso. Primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Romanos 3:30 dice así, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero la primera parte dice, porque Dios es uno. Finalmente, incluso hasta los demonios lo saben. Santiago 2:19, ¿qué dice? Un pasaje súper conocido. ¿Sí? Santiago, ¿qué dice Santiago? Porque yo no he podido llegar. ¿No vino Santiago? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, sí, Dios es uno. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que son 3 personas y son? Yo pienso que se presenta después. Se manifiesta. Si decimos que se manifiesta de 3 formas, decimos que no son 3 personas. ¿Verdad? Y hemos visto que hay relación en 3 personas. ¿Ves? Entonces, ¿qué vamos a decir? Entendemos que, visto, la Escritura se nos acaba de mostrar. La Escritura nos muestra 3 personas distintas. Entonces usted ve ese pasaje cuando Jesús es bautizado, dice que se abrieron los cielos y que una voz desde el cielo, una persona, Jesús estaba abajo, 2 personas, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, 3 personas. Pero solo dice que hay un Dios. ¿Cómo resolvemos eso? Más o menos sería como que lo que fue, o sea, ella es mamá, esposa, Pero eres una sola Al persona. final es como solo mujer. Pero es una sola persona. Yo veo una sola mujer, ¿verdad?
pero Dios es 3 personas distintas. Entonces, mira, entendemos que las 3 personas son más que una sola mente, porque son una sola mente y son un mismo propósito. El punto acá es que es un solo Dios, es que tienen la misma naturaleza, ¿sí? Son exactamente igual en su ser, ¿sí? En ese sentido son un solo Dios, que son exactamente igual en su naturaleza y en su ser. Un solo Dios. Solamente Dios, o sea, ¿cómo lo digo yo? Solamente existe una naturaleza de Dios, y esa la posee Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Nada más, ¿sí? No hay nadie que posea la naturaleza de Dios, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese sentido son un solo Dios, poseen la plenitud de toda la naturaleza de Dios. Son una sola mente, un solo propósito y una misma naturaleza. Voy a hacer un ejemplo que para mi criterio es simple, pero quizás nos ayuda un poco a entender. Es simple, pero yo les digo, no es fácil de entender esto, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser honestos en la Biblia, aparece todas esas verdades. Si nosotros le quitamos a una, nos desviamos, ¿verdad? Ese es el problema, y eso es lo que ha pasado. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo se han desviado y qué pasa si negamos una de las partes de estas verdades. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Este ejemplo es bastante simple. El agua está compuesto de partículas ¿de qué? De H2O, ¿verdad? Bueno. ¿El agua en estado líquido es H2O? ¿No es H2O? Claro que sí, en sus partículas es H2O. ¿En estado hielo es H2O? Sí. En estado gaseoso y sólido, estado hielo. Está presentado en 3 formas, eso quiere decir que sean 3 cosas diferentes. ¿Verdad? Son un solo H2O, pero 3 diferentes. Por eso el ejemplo es muy escaso para describir la naturaleza de Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que enseñan las Escrituras. Dios es 3 personas, un solo Dios verdadero, cada persona es plenamente Dios. Es lo que enseñan las Escrituras. Se los argumenté y aquí se acaba la clase. La siguiente clase vamos a ver qué pasa si negamos cada una de esas 3 verdades. La primera verdad era que Dios es 3 personas, la segunda verdad era que cada persona es plenamente Dios, y la tercera verdad era que solo hay un solo Dios. ¿Qué pasa si negamos una? Y cómo la iglesia ha batallado a través de los siglos para defender esta verdad. ¿Ok?